Te han traicionado. Alguien en quien confiabas con todo lo que eras. Alguien a quien le abriste la puerta de tu corazón te dio la espalda. Y ahora estás aquí cargando con algo que pesa más que cualquier piedra física que pudieras imaginar. Porque la traición no duele en el cuerpo, duele en el alma. Duele en ese lugar donde guardabas la fe que tenías en esa persona, donde construiste recuerdos, donde depositaste esperanza. Y ahora todo eso parece convertido en ceniza. Quiero que sepas algo antes de continuar. Lo que sientes no es debilidad, no es falta de fe, no es que seas demasiado sensible o demasiado ingenuo. Lo que sientes es la respuesta natural de un corazón que amó de verdad. Y eso, aunque duela, es algo hermoso. Solo se traiciona lo que existe. Solo se rompe lo que era real. Pero hay una pregunta que seguramente llevas rondando en la cabeza, quizás de día, quizás de noche, quizás en esos momentos en que el silencio se vuelve demasiado pesado. La pregunta es esta: ¿cómo se sigue viviendo con esto? ¿Cómo se levanta uno cuando la persona que debía sostenerte fue precisamente la que te empujó? ¿Cómo se sana una herida que no se puede ver pero que sangra por dentro cada vez que recuerdas? Hoy quiero acompañarte en ese camino. No vengo a darte respuestas fáciles porque no las hay. No vengo a decirte que todo tiene solución en 5 pasos sencillos, porque el dolor humano es demasiado serio para reducirlo a una lista. Vengo a sentarme contigo, a mirar de frente lo que estás viviendo y a mostrarte lo que la fe católica, con toda su profundidad y su ternura, tiene para decirte sobre la traición, el perdón y la sanación del alma. Empecemos por el principio. Por lo más difícil, por nombrar lo que realmente es la traición. La traición no es simplemente que alguien te haga daño. Eso ocurre en la vida. Las personas nos hacemos daño a veces sin querer, por torpeza, por miedo, por ignorancia. Eso duele, pero se comprende. La traición es otra cosa. La traición es cuando alguien que sabía cuánto le importabas eligió hacerte daño de todas formas. Es cuando la confianza que depositaste en alguien fue usada en tu contra. Es cuando el amor que ofreciste libremente fue devuelto como arma. Puede haber sido un amigo que compartió tus secretos más íntimos con quien no debía. Puede haber sido una pareja que rompió una promesa sagrada. Puede haber sido un familiar que te abandonó en el momento en que más lo necesitabas. Puede haber sido un colega que se aprovechó de tu generosidad para avanzar a tu costa. Puede haber sido incluso alguien de tu comunidad de fe, lo cual es quizás la traición que más duele porque contamina también el espacio donde buscabas a Dios. Independientemente de quién fue y de cómo ocurrió, el resultado es el mismo. Una grieta en el alma, una desconfianza nueva que empieza a teñirlo todo. Una voz interior que dice: si esta persona me falló, ¿quién más puede fallarme? Puedo volver a confiar en alguien, puedo volver a amar sin miedo. Y aquí es donde la fe tiene algo profundo y verdadero que decir. No como escudo para no sentir, sino como luz para entender lo que estás viviendo desde una perspectiva más amplia que la del dolor inmediato. Permíteme llevarte a un momento de la historia sagrada que quizás conoces, pero que quiero que veas hoy con ojos nuevos. Quiero llevarte al huerto de Getsemaní. Es de noche. Jesús sabe lo que se avecina. Ha reunido a sus discípulos más cercanos, a los hombres con quienes ha compartido 3 años de vida, de caminos, de comidas, de milagros, de conversaciones profundas junto al fuego. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad, en esa noche que será la más oscura de su vida humana, ¿qué ocurre? Judas llega con los soldados y lo señala con un beso, con el gesto más íntimo de la cultura de aquella época. El saludo entre amigos cercanos lo entrega a quienes van a matarle, no con violencia, con ternura fingida, con la máscara del afecto. Eso es la traición en su forma más pura. Y Jesús la vivió, el Hijo de Dios, el que vino a enseñarnos a amar, fue traicionado por uno de los suyos. No por un enemigo desconocido, por alguien que había compartido su mesa, que había escuchado sus palabras, que había sido testigo de sus milagros. ¿Por qué te cuento esto? No para hacerte sentir que tu dolor es menor comparado con el suyo. No funciona así el sufrimiento humano, no hay una escala donde el tuyo valga menos. Te lo cuento porque quiero que veas algo fundamental. Dios no es ajeno a la traición. Dios la conoce desde dentro. Y eso cambia la naturaleza de tu oración cuando te acercas a Él con esta herida. No le estás explicando algo que no entiende. Le estás mostrando algo que Él mismo vivió en su carne. Y hay algo más en esa escena que me parece extraordinario. Cuando Judas se acerca con el beso, Jesús le dice algo. Le dice: amigo, ¿a qué has venido? Algunas traducciones dicen: amigo, haz lo que viniste a hacer. Esa palabra amigo en griego es etairos, que significa compañero, camarada. Jesús, en el momento de la traición,
sigue llamándole amigo. No porque no supiera lo que estaba pasando, no porque fuera ingenuo, sino porque el amor de Jesús no dependía de la fidelidad de Judas. Su amor era incondicional, no en el sentido sentimental moderno de la palabra, sino en el sentido más radical. No estaba condicionado por lo que el otro hiciera o dejara de hacer. Eso no significa que la traición no le doliera, significa que su identidad, su amor, su ser, no quedaron destruidos por ella. Y aquí llegamos al primer principio que quiero que te lleves hoy. La traición te hiere, pero no te define. Lo que esa persona hizo dice algo de ella. No dice nada de tu valor, de tu dignidad, de lo que mereces. La traición es un acto del traidor, no una sentencia sobre el traicionado. Sé que esto es difícil de creer cuando el dolor es fresco, cuando la herida sangra, cuando todavía recuerdas las palabras, las imágenes, el momento exacto en que todo se rompió. En ese estado, la mente tiende a buscar explicaciones en uno mismo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no lo vi venir? ¿Soy demasiado confiado? ¿Soy demasiado tonto? ¿Merezco esto? La respuesta a esa última pregunta es siempre no. Nadie merece ser traicionado. Y el hecho de que confiaras, de que amaras, de que te abrieras, no fue un error. Fue un acto de valentía. Porque amar siempre implica riesgo, siempre. Y quien ama de verdad sabe que ese riesgo existe y lo acepta. Porque el amor sin riesgo no es amor, es control. Pero entonces, ¿cómo se vive con esta herida? ¿Cómo se evita que la traición de una persona contamine toda tu capacidad de amar y confiar? Aquí necesito hablarte de algo que en nuestra cultura está muy mal entendido. Necesito hablarte del perdón. Y antes de que cierres el corazón, antes de que sientas ese rechazo instintivo que todos sentimos, cuando alguien nos habla de perdonar, mientras todavía duele, quiero pedirte que me escuches. Porque lo que vas a escuchar no es lo que probablemente crees que es el perdón. El perdón cristiano no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. No es fingir que no pasó. No es reconciliarse obligatoriamente con quien te hizo daño. No es borrar la memoria de lo ocurrido. No es ponerse de nuevo en la misma situación de vulnerabilidad frente a quien demostró que no era de fiar. No es nada de eso. El perdón es, en su esencia más profunda, un acto de liberación, pero de liberación para ti, no para el otro. Déjame explicarte esto con una imagen que me parece muy poderosa. Imagina que alguien te clava un cuchillo en el brazo. Eso es la traición. Duele enormemente. Pero luego esa persona se va y tú, en lugar de quitarte el cuchillo y curar la herida, decides mantenerlo clavado porque quitártelo te parece que sería como perdonar al que te lo puso. Y así pasas los días, las semanas, los meses, con ese cuchillo en el brazo, recordando constantemente el dolor, dejando que la herida se infecte, dejando que el veneno se extienda por todo tu ser. El perdón es quitarte el cuchillo. No significa que el otro no lo puso. No significa que decides no seguir cargando con el instrumento de tu propio sufrimiento. San Pablo lo dice de una manera que siempre me llega al corazón. En su carta a los Efesios escribe: quiten de ustedes toda amargura, indignación, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sean buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. No dice que el perdón sea fácil, no dice que sea inmediato, dice que es el camino hacia la libertad. Fíjate en algo muy importante en ese versículo. Pablo no dice que perdones porque el otro lo merece, dice que perdones como Dios los perdonó en Cristo. Es decir, el modelo del perdón cristiano no es el merecimiento del otro, es la gratuidad del amor de Dios. Dios nos perdona no porque lo merezcamos, sino porque su amor es más grande que nuestra falta. Y eso, amigo mío, cambia completamente la ecuación. Porque si el perdón dependiera de que el otro lo mereciera, nunca llegaríamos a perdonar nada de verdad. Siempre encontraríamos razones para mantener el rencor. Pero si el perdón es un acto de amor que hago por mi propia salud espiritual, por mi propia libertad interior, entonces puedo empezar a recorrer ese camino aunque el otro no haya pedido perdón. Aunque no lo merezca, aunque no haya cambiado en absoluto. Ahora bien, quiero ser muy honesto contigo, el perdón no es un interruptor que se enciende de golpe. No es una decisión que se toma una sola vez y ya está. Es un proceso, es un camino. Y a veces es un camino largo, con avances y retrocesos, con días en que crees que ya lo lograste y días en que el dolor vuelve con la misma fuerza que al principio. Conozco a una mujer, la llamaré María, aunque ese no es su nombre real. María descubrió que su marido le había sido infiel durante años. No fue una aventura pasajera, fue una doble vida construida con mentiras sistemáticas, con traiciones repetidas, con una falsedad que lo impregnaba todo.
Cuando lo descubrió, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que creía conocer era una mentira. No solo su matrimonio, su historia, su identidad de esposa y madre, todo. María pasó meses en un estado de shock que la gente de fuera no siempre entendía. «Ya tienes que superarlo», le decían algunos. «Tienes que perdonar», le decían otros, como si fuera tan sencillo como abrir una ventana. Ella me dijo una vez, con una honestidad que me dejó sin palabras: «Padre, yo quiero perdonar, lo quiero de verdad, pero cada vez que lo intento, algo dentro de mí grita que sería injusto, que si perdono, estoy diciendo que lo que me hizo no importa». Y le respondí lo que quiero decirte a ti ahora. El perdón no dice que lo que te hicieron no importa. El perdón dice que tú importas más que el rencor, que tu vida, tu paz, tu futuro importan más que mantener viva la llama de la ira para que el otro sienta que pagó. Porque el rencor en realidad no hace sufrir al que te traicionó, le hace sufrir a ti. Tú eres el que carga con él, tú eres el que se despierta de noche con esa piedra en el pecho. El otro muchas veces duerme tranquilo. María tardó tiempo, mucho tiempo. Hubo oración, hubo acompañamiento espiritual, hubo momentos de retroceso. Pero un día me lo contó con lágrimas en los ojos. Llegó a un punto en que pudo decir, no al hombre que le había fallado, sino a Dios en la intimidad de su corazón: lo suelto, no porque lo merezca, sino porque yo necesito ser libre. Ese fue el día en que comenzó a sanar de verdad. Y aquí llegamos al segundo principio que quiero compartir contigo. Sanar de la traición requiere soltar, no olvidar. La memoria no es el enemigo, el apego al dolor sí lo es. Hay una diferencia enorme entre recordar lo que ocurrió y aferrarse a la herida. Recordar es humano, es necesario, incluso es sabio, porque la memoria de lo que nos hicieron nos ayuda a tomar decisiones más prudentes en el futuro. Pero aferrarse al dolor, rumiarlo, revivirlo una y otra vez, construir en torno a él toda una identidad de víctima. Eso sí destruye desde adentro. El Salmo 34 dice algo que me parece de una profundidad asombrosa para quien está atravesando el dolor de la traición. Dice: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. No dice que Dios está cerca de los que ya sanaron. No dice que Dios se acerca cuando ya superaste el dolor. Dice que está cerca precisamente en el quebranto, en el momento más oscuro, cuando el corazón está roto. Eso significa que ahora mismo, en este momento, mientras escuchas esto, si llevas en tu interior esa herida de la traición, Dios no está mirando desde lejos esperando a que te recuperes para acercarse. Está aquí, en el centro de tu dolor, sosteniéndote aunque no lo sientas, acompañándote aunque el silencio parezca absoluto. Y esto me lleva a algo que quiero explorar contigo con mucho cuidado, porque es uno de los malentendidos más comunes que encuentro en las personas que atraviesan sufrimiento. Muchas personas, cuando son traicionadas, especialmente si tienen fe, sienten también una traición hacia Dios. Una pregunta que no siempre se atreven a formular en voz alta, pero que está ahí, ardiendo por dentro. ¿Dónde estabas tú cuando esto me pasó? ¿Por qué lo permitiste? Si me amas, ¿cómo pudiste dejar que me hicieran esto? Esa pregunta no es blasfemia, es oración. Es la oración más honesta que existe. Es el grito de Job en el montón de cenizas. Es el clamor de los salmos. Es el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, de Jesús en la cruz. Dios no se asusta de nuestras preguntas, no se ofende por nuestra ira, no se aleja cuando le reclamamos, al contrario. En mi experiencia de tantos años acompañando a personas en su camino espiritual, he visto que los momentos de mayor honestidad con Dios, incluso los momentos de mayor enojo con Él, son a menudo el principio de una relación más profunda, más real, más adulta con lo divino. Porque Dios no quiere nuestra devoción de fachada. Quiere nuestro corazón real, con sus heridas, con sus dudas, con su ira, con su confusión. Y cuando nos atrevemos a ir a Él así, sin el barniz de la piedad perfecta, es cuando el encuentro verdadero ocurre. Pero entonces, ¿qué respuesta da la fe a esa pregunta de por qué? ¿Por qué Dios permite la traición, el dolor, la injusticia? Aquí debo ser honesto, no tengo una respuesta que elimine el misterio. El sufrimiento humano es uno de los grandes misterios de la existencia y cualquier sacerdote o teólogo que te diga que lo tiene completamente resuelto te está mintiendo. Pero sí hay algo que la fe nos ofrece no como explicación completa, sino como luz en la oscuridad. La fe nos dice que Dios respeta profundamente la libertad humana. Y esa libertad, que es uno de los dones más grandes que nos ha dado, incluye la libertad de hacernos daño los unos a los otros.
Dios no manipula a las personas para que sean buenas, no controla sus decisiones. No impide que hagan el mal, porque si lo hiciera, no seríamos personas libres, seríamos marionetas. El dolor que te causó quien te traicionó no fue voluntad de Dios, fue consecuencia de la libertad mal usada de un ser humano. Y eso es una diferencia fundamental. Dios no quiso que te traicionaran, pero sí puede y quiere estar contigo en el dolor que esa traición causó y puede, si se lo permites, sacar algo de esa oscuridad que ni tú ni yo podemos imaginar ahora mismo. Pienso en José, el hijo de Jacob, cuya historia está narrada en el Génesis, con una riqueza psicológica y espiritual que sigue siendo completamente actual miles de años después. José fue traicionado por sus propios hermanos, no por extraños, por los hombres con quienes creció, con quienes compartió infancia y familia. Lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. Lo dejaron ir a un destino de esclavitud y humillación mientras su padre lloraba pensando que había muerto. Años después, José, que gracias a su sabiduría y a la gracia de Dios había llegado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto, se encuentra frente a frente con esos mismos hermanos que lo traicionaron. Y en ese momento, que debería ser de venganza, José llora, no de ira, de amor. Y les dice algo que me parece uno de los textos más poderosos de toda la Escritura. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. No niega que fue un mal, no dice que sus hermanos hicieron bien. Dice que Dios fue capaz de escribir derecho con renglones torcidos, que incluso en la traición, en el dolor, en la injusticia, la mano de Dios estuvo presente, no causando el mal, sino transformándolo. Y ese es el tercer principio que quiero que te lleves. El dolor de la traición puede convertirse en el umbral de una vida más profunda. No automáticamente, no sin trabajo interior, no sin pasar por el duelo real de lo que se perdió. Pero puede, y la historia de la fe está llena de personas que lo vivieron. Ahora bien, quiero hablarte de algo muy práctico, porque la fe no es solo consuelo espiritual. La fe se encarna en decisiones concretas, en pasos reales que damos cada día. Y sanar de una traición requiere también pasos concretos. El primero es permitirte llorar. Esto puede sonar obvio, pero te sorprendería cuántas personas, especialmente hombres, pero también muchas mujeres, se prohíben a sí mismas el duelo. Se dicen que tienen que ser fuertes, que tienen que seguir adelante, que llorar es debilidad. Y así el dolor no desaparece. Se enquista, se convierte en amargura crónica, en cinismo, en una dureza del corazón que va cerrando poco a poco la capacidad de amar. El duelo es sagrado, el llanto es oración. En el Evangelio de Juan hay un versículo que es el más corto de toda la Biblia, pero que dice más que muchos discursos. Cuando Jesús llega a la tumba de su amigo Lázaro y ve el dolor de María y de los que la rodean, el texto dice simplemente: Jesús lloró, el Hijo de Dios, el que va a resucitar a Lázaro en unos momentos. El que tiene todo el poder del cielo y de la tierra lloró, porque el dolor de los que amamos nos duele. Y ese dolor es digno de lágrimas, no de vergüenza. El segundo paso concreto es buscar acompañamiento. La herida de la traición es demasiado pesada para cargarla solo. Necesitas personas de confianza con quienes hablar. Quizás un amigo o amiga que sepa escuchar sin juzgar. Quizás un sacerdote o un director espiritual. Quizás un profesional de la salud mental que no está reñido con la fe, sino que puede ser un instrumento de la gracia de Dios en tu proceso de sanación. Hay personas que sienten vergüenza de buscar ayuda, como si necesitar apoyo fuera una señal de que su fe es insuficiente. Pero eso es un malentendido. La fe no nos hace superhombres o supermujeres que no necesitamos a nadie. La fe nos invita a la comunidad, al cuerpo de Cristo, donde unos llevan las cargas de los otros. San Pablo dice en Gálatas: lleven las cargas los unos de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. No dice que cada uno cargue solo con lo suyo, dice que nos ayudemos mutuamente. El tercer paso es establecer límites claros y sanos. Y aquí quiero ser muy directo contigo porque hay una confusión muy dañina que circula a veces incluso en ambientes de fe. Perdonar no obliga a reconciliarse. Perdonar no obliga a volver a confiar de la misma manera en quien demostró que no era digno de esa confianza. Perdonar no obliga a poner de nuevo tu corazón en manos de quien ya lo rompió. La sabiduría cristiana incluye la prudencia. Jesús mismo dijo a sus discípulos que fueran simples como palomas pero prudentes como serpientes. El amor no es ingenuidad. El amor verdadero incluye la capacidad de discernir, de proteger lo que es sagrado, de establecer límites que preserven la dignidad propia y la del otro. Si alguien te traicionó gravemente,
Puedes perdonarle desde lo más profundo de tu corazón y al mismo tiempo decidir que esa persona no puede tener el mismo acceso a tu vida que tenía antes. Eso no es rencor, es sabiduría. Es la diferencia entre el perdón, que es un acto del corazón, y la reconciliación, que es un proceso que requiere cambio real y demostrado en el otro. El cuarto paso es cuidar tu vida espiritual de manera activa. No esperar a sentirte bien para orar, orar precisamente cuando no te apetece, cuando el dolor es tan grande que las palabras no salen, cuando solo puedes estar en silencio delante de Dios con esa herida abierta. Esa presencia en silencio es también oración, quizás la más profunda. Los salmos son un regalo extraordinario para estos momentos. Están escritos desde la experiencia real del sufrimiento humano. El Salmo 55, por ejemplo, habla de manera directa de la traición de un amigo íntimo. Dice, si me hubiera insultado un enemigo, lo habría soportado, pero has sido tú mi igual, mi compañero, mi amigo íntimo. Esas palabras tienen 3000 años y sin embargo podría haberlas escrito cualquiera de nosotros hoy. Leer los salmos en los momentos de dolor tiene algo de terapéutico, en el sentido más profundo de la palabra. Te hace sentir que no estás solo, que otros antes que tú caminaron por este mismo valle oscuro y encontraron la salida. Que hay un lenguaje para lo que sientes, que tu dolor tiene nombre y tiene lugar en la historia sagrada de la humanidad. El quinto paso, y quizás el más difícil, es comenzar a construir una narrativa nueva sobre lo ocurrido. No una narrativa que niegue el dolor o que lo minimice, sino una narrativa que incluya el dolor, pero que no se quede atrapada en él. Una narrativa que diga, sí, esto ocurrió, sí, fue injusto, sí, me hizo daño, y también sigo aquí, sigo siendo yo, sigo teniendo valor, sigo siendo capaz de amar, sigo teniendo un futuro. Esta es la narrativa que la fe nos ofrece. No la negación del sufrimiento, sino la esperanza que trasciende el sufrimiento. No el esto no pasó, sino el esto pasó y sin embargo Dios no ha terminado su obra en mí. Quiero detenerme aquí un momento y hablarte de algo que me parece crucial para entender la sanación desde la perspectiva cristiana. Hablo de la diferencia entre justicia y venganza, porque muchas veces cuando hablamos de perdonar, la persona que ha sido traicionada siente que le estamos pidiendo que renuncie a la justicia, y eso no es así. La justicia es legítima. El deseo de que lo que está mal sea reconocido como mal, de que las consecuencias de las acciones sean proporcionales a las acciones, de que la verdad salga a la luz, todo eso es legítimo. Es humano, es incluso parte del amor al bien. La venganza es otra cosa. La venganza es el deseo de que el otro sufra, no para que la justicia sea restaurada, sino para que el dolor que sientes sea compensado con el dolor del otro. Y ahí es donde el corazón se tuerce. Porque la venganza no sana. Puede dar una satisfacción momentánea, pero no cierra la herida. La mantiene viva porque te mantiene atado emocionalmente a quien te hizo daño. Hay una frase que se atribuye a muchos sabios a lo largo de la historia y que resume esto de manera perfecta. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Es una imagen brutal, pero es exacta. El rencor te daña a ti, no a quien te traicionó. La fe nos invita a confiar en que la justicia última está en manos de Dios, no como excusa para la impunidad, sino como liberación del peso de ser tú quien tenga que ejecutar esa justicia. Puedes buscar que lo que es injusto sea corregido por los medios que correspondan, legales, relacionales, comunitarios, pero puedes hacerlo sin necesitar que el otro sufra para que tú sanes. Esa distinción es liberadora, porque te permite soltar el control sobre algo que en realidad nunca tuviste. No puedes controlar si el otro reconoce su error. No puedes controlar si pide perdón. No puedes controlar si cambia. Pero sí puedes controlar cómo decides vivir tú a partir de ahora. Y esa es, en el fondo, la pregunta más importante que quiero dejarte. No cómo hago para que el otro pague lo que me hizo, sino cómo decido vivir yo a partir de esta herida. Porque la traición, aunque nadie la elegiría, tiene el poder de revelarte cosas sobre ti mismo que de otro modo nunca habrías descubierto. Tiene el poder de mostrarte de qué estás hecho, de qué recursos interiores dispones, qué valores son tan profundos en ti que ni el dolor más grande los puede arrancar. Pienso en Corrie ten Boom, una mujer holandesa que sobrevivió a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra dedicó su vida a hablar de perdón y reconciliación. Un día, años después de la guerra, en una de sus conferencias, se le acercó uno de los guardias del campo
donde había estado prisionera uno de los hombres que había participado en las humillaciones y crueldades que ella y su hermana habían sufrido. El hombre le extendió la mano y le pidió perdón. Corrie cuenta que en ese momento sintió que no podía mover el brazo, que todo en ella se resistía, que la ira y el dolor de aquellos años volvían de golpe. Y que entonces oró en silencio, en ese instante, algo así como: Señor, no puedo perdonar a este hombre, pero si tú puedes hacerlo a través de mí, hazlo. Y extendió la mano. Dice que en ese momento sintió algo que no puede describir de otra manera que como un calor que bajaba desde su hombro hasta su mano. Y pudo estrecharle la mano y pudo decirle que le perdonaba. Esa historia me parece una de las más poderosas que conozco sobre el perdón, porque muestra algo que la fe cristiana enseña con claridad. A veces no somos capaces de perdonar con nuestras propias fuerzas. Y está bien reconocerlo, porque el perdón en su forma más alta no es un logro humano, es una gracia. Es algo que pedimos, que recibimos, que dejamos pasar a través de nosotros. No tienes que perdonar solo. Puedes pedirle a Dios que perdone a través de ti, puedes decirle: no puedo, pero tú puedes, hazlo. Y esa oración, esa rendición de la propia incapacidad, es el principio de algo nuevo. Quiero hablarte ahora de algo que me parece importante y que a menudo se pasa por alto en los procesos de sanación. Hablo del perdón a uno mismo, porque muchas personas que han sido traicionadas cargan también con una culpa que no les corresponde. Se reprochan haber confiado, haber amado, haber sido vulnerables. Se dicen que deberían haberlo visto venir, que fueron ingenuos, que en cierta manera se lo buscaron. Eso es mentira. Y es una mentira especialmente cruel porque viene desde dentro. Confiar es un acto de amor. Abrirse es un acto de valentía. Si alguien abusó de esa confianza, la responsabilidad es completamente suya, no tuya. Tú hiciste lo que el amor hace, darte. Y eso no merece culpa, merece respeto. Perdonarte a ti mismo significa reconocer que eres humano, que no tienes el poder de predecir las traiciones de los demás, que hacer el bien no garantiza que los demás te traten bien, y que eso no es un fallo tuyo. Es simplemente la condición de vivir en un mundo donde la libertad humana existe y puede ser mal usada. La misericordia de Dios que tanto predicamos hacia los demás también se dirige a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Jesús, y eso implica que hay un amor a uno mismo que es legítimo, necesario, incluso mandado. No el amor narcisista que se cierra sobre sí mismo. El amor que se cuida, que se respeta, que se perdona. Hay una práctica que recomiendo a muchas personas en procesos de sanación, y es escribir una carta. No para enviarla necesariamente, sino como ejercicio de claridad interior. Una carta a quien te traicionó, donde digas todo lo que sientes, sin filtros, sin autocensura. La ira, el dolor, la decepción, la tristeza, lo que perdiste, lo que te costó. Sacarlo de adentro y ponerlo en palabras tiene algo de liberador. Y luego, si te sientes capaz, escribir una segunda carta, esta vez a ti mismo. Una carta de compasión, donde te digas lo que le dirías a un amigo querido que estuviera pasando por lo mismo que tú, con la misma ternura, con la misma comprensión, con la misma generosidad que tendrías con alguien a quien amas. Porque a menudo somos mucho más duros con nosotros mismos que con cualquier otra persona. Y esa dureza también es una herida que necesita sanar. Quiero acercarme ya al final de esta charla, pero antes quiero compartir contigo algo que me parece fundamental para entender la visión cristiana de la sanación. Hablo de la esperanza, no como optimismo ingenuo, no como el pensamiento positivo de quien se niega a ver la realidad, sino como la virtud teologal que ancla el alma en algo más grande que las circunstancias presentes. La esperanza cristiana no dice que todo va a salir bien en los términos que tú deseas. No promete que la persona que te traicionó va a cambiar, que la relación va a restaurarse, que el daño va a deshacerse como si nunca hubiera ocurrido. La esperanza cristiana dice algo más profundo y más radical. Dice que Dios tiene la última palabra, que el sufrimiento no es el final de la historia, que hay un amor que es más poderoso que cualquier traición, que cualquier herida, que cualquier oscuridad. Y esa esperanza, cuando la dejamos entrar, cambia la manera en que vivimos el presente. No elimina el dolor, pero le quita el poder de destruirnos. Porque si hay un futuro que Dios sostiene, si hay una mano que no suelta la tuya, aunque no la sientas, entonces este momento, por oscuro que sea, no es el final. San Pablo, que conoció la traición, el abandono, la cárcel y el sufrimiento de maneras que pocos podemos imaginar, escribe desde la prisión estas palabras que me parecen de una luminosidad extraordinaria.
Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la traición. Podría haber añadido, ni la traición puede separarte del amor de Dios. Eso no lo escribió un hombre que vivía cómodo y sin problemas. Lo escribió un hombre que había perdido todo, que había sido abandonado por amigos, perseguido por enemigos, encarcelado por predicar la verdad. Si, sin embargo, esa certeza del amor de Dios era tan real para él, tan concreta, tan viva, que ninguna circunstancia exterior podía arrebatársela. Eso es lo que la fe puede hacer en ti, no de la noche a la mañana. No sin proceso, no sin trabajo interior y acompañamiento y lágrimas y momentos de duda, pero puede construir en ti una certeza que no dependa de que las circunstancias externas sean favorables. Una paz que, como dice Pablo en otro lugar, sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no tiene sentido desde fuera, que no se explica solo con la psicología o la filosofía, pero que es real, que se puede sentir, que se puede vivir. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta que no tienes que responderme a mí, que tienes que responderle a tu propio corazón en la intimidad de tu vida interior. Hay alguien a quien necesitas soltar, no por él o por ella, por ti. Hay una herida que llevas cargando desde hace demasiado tiempo que ya no te pertenece, que es hora de depositar en manos de Dios. Hay un rencor que te ha estado robando energía, alegría, capacidad de estar presente, capacidad de amar. No te pido que lo hagas ahora mismo, en este instante, si no estás listo. El perdón no se fuerza, pero sí te invito a que te hagas esa pregunta y a que, si la respuesta es sí, empieces a caminar en esa dirección. Un paso pequeño, una oración corta, un momento de honestidad con Dios. Eso es suficiente para empezar, porque sanar no es llegar a un punto en que el pasado no existió. Sanar es llegar a un punto en que el pasado ya no tiene poder sobre tu presente, en que puedes recordar sin que el recuerdo te devore, en que puedes hablar de lo que ocurrió sin que la ira te paralice, en que puedes mirar hacia adelante y ver posibilidades donde antes solo veías muros. Ese es el milagro que la fe hace posible. No mágicamente, no sin esfuerzo, no sin tiempo, pero lo hace posible y lo ha hecho en millones de vidas a lo largo de la historia, y puede hacerlo en la tuya. Recuerda a José, que fue vendido por sus hermanos y llegó a decir que Dios encaminó para bien lo que ellos pensaron para mal. Recuerda a Corrie ten Boom, que extendió la mano cuando su corazón no podía y recibió la gracia de hacerlo. Recuerda a María, que un día pudo decir "lo suelto" y empezó a respirar de nuevo. Y recuerda a Jesús, que en el momento de la traición llamó amigo al que le entregaba y que desde la cruz dijo: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". No te pido que seas Jesús, te pido que te dejes amar por Él, que te dejes sostener por Él en este momento, que le lleves esta herida tal como está, sin pulir, sin disfrazar, y que le digas: "Aquí está, no sé qué hacer con esto, ayúdame". Esa es la oración más poderosa que conozco. No la más elaborada, no la más teológicamente correcta, la más honesta. Y Dios siempre responde a la honestidad del corazón. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, te alcance en el lugar exacto donde más la necesitas. Y que el amor que no falla, el amor que no traiciona, el amor que nunca te abandonará, sea el suelo firme sobre el que construyas tu vida desde hoy. Ve en paz y no olvides que no estás solo.